Generalidades sobre las máquinas eléctricas. Se conoce con el nombre de máquina eléctrica al sistema de mecanismos capaz de producir, transformar o aprovechar la energía eléctrica. Las máquinas eléctricas son clasificadas en tres grandes grupos: generadores, motores y transformadores. Los generadores son aquellas máquinas que transforman la energía mecánica, es decir, un movimiento, en electricidad. Este grupo lo constituyen las dinamos, generadores de corriente continua, y los alternadores, generadores de corriente alterna. Por eso se llama alternador. Los motores. Los motores son máquinas que transforman energía eléctrica en mecánica. Así pues, los motores realizan la función inversa de los generadores. Existen motores de muy diversas clases: de corriente continua, de corriente alternas, asíncronos, síncronos, y por último están los transformadores y convertidores. Estos son máquinas que, en el desarrollo de su función, conservan la forma de energía eléctrica, pero transforman sus características con el fin práctico de ponerla en las condiciones más convenientes para efectuar su transporte, básicamente, o para facilitar su más cómoda utilización. Básicamente, un generador y un motor es la misma máquina. Son máquinas reversibles. Eso quiere decir que si yo a un generador lo muevo, me da corriente eléctrica. Y si yo a la misma máquina le doy corriente eléctrica, lo que me produce es un movimiento. En este caso nos vamos a centrar en los motores, y dentro de los motores los tenemos de corriente continua y de corriente alterna. Vamos a empezar con los motores de corriente continua. Dentro de los motores de corriente continua existen los motores en serie, motores en paralelo, que también se llaman derivación o shunt, los motores compuestos, los motores independientes y los motores de imanes permanentes. Esta clasificación, serie, compuestos, independientes, etc., dentro de los motores de corriente continua, está motivada por la colocación de las diferentes bobinas o resistencias que hay dentro del motor. Bien, aquí vemos un motor serie de corriente continua. Básicamente se llama serie porque tanto las resistencias del estator como la del rotor están en serie. Por lo tanto, toda la intensidad que provenga de la fuente de alimentación va a recorrer todas por igual las resistencias. Esta parte de aquí va a ser la fuente de alimentación, el voltaje de entrada. Bien, como es un motor, cuando le entra electricidad se mueve, pero al moverse también me genera corriente eléctrica. A esa corriente eléctrica que genera el motor al moverse se le llama fuerza contraelectromotriz. Habitualmente se escribe como epsilon o como E. A partir de ahora básicamente le escribiré como epsilon. Bien, por lo tanto, el voltaje de entrada, este voltaje B, ¿vale?, lo que me va a ser igual a la fuerza contraelectromotriz más este voltaje que se consume en las resistencias, y por ley de Ohms, resistencia, las diferentes resistencias, la del bobinado inducido, inductor auxiliar, inductor principal, por la intensidad que pasa por el inducido, más 2 voltios que se pierden en los colectores. Los colectores son este y este. No son 2 veces el voltaje del colector, no. Son 2 voltios que se pierden en el colector. Algunos autores, estos 2 voltios, prescinden de ellos. Y según la bibliografía que consultas, algunos los ponen y otros no lo ponen. En este caso lo he puesto. Bien. De la fórmula general, que esta es la que hay que aprenderse, en que, aunque realmente no tiene gran cosa, es la voltaje, ya hemos dicho, el voltaje de entrada, igual a la fuerza contraelectromotriz, más todas las resistencias por la intensidad del inducido, más 2 voltios que se pierden en los colectores. A partir de esta fórmula podemos despejar la intensidad en el inducido. En este caso, la intensidad en el inducido es la misma que la intensidad que pasa por el inductor.
una cosa que no he comentado es que en un motor hay dos grandes partes, el estator y el rotor. El estator es la parte, la carcasa exterior, ¿vale? Y donde hay unas bobinas que por el efecto electromagnético se van a comportar como un imán, y la del rotor, que tiene otras bobinas que también por el mismo efecto electromagnético se comportan como otro imán. Los dos imanes, cuando tienen la misma polaridad, se repelen y por lo tanto me producen ese movimiento. Hay unos vídeos más en el Moodle que también verás con más claridad ese movimiento. Bien, ¿qué ocurre cuando arranca el motor? Cuando arranca el motor no se mueve. En el preciso momento en que le conectamos a la electricidad, el motor está parado. Por lo tanto, al estar parado, como no se mueve, no genera fuerza contraelectromotriz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta fuerza contraelectromotriz es cero. Si yo hago la misma fórmula de antes, pero digo que esto es cero, resulta que la intensidad de arranque, ¿vale?, es muy alta. Y para evitar que se quemaran los cables, los conductores del motor, lo que se suele hacer es que se pone en serie un reostato de arranque, una resistencia variable, que al principio tendrá muchísima resistencia y poco a poco la vamos, a medida que va el motor arrancando, la vamos haciendo desaparecer, porque es como un potenciómetro, es un reostato, ¿vale? Una resistencia variable que la vamos a ir al final llevando a cero. Bien. ¿De qué depende la fuerza contraelectromotriz? La fuerza contraelectromotriz depende básicamente del flujo, de la constitución, esta parte de aquí, del motor y de la velocidad a la que gire. Flujo, velocidad de giro, está en N minúscula, y todo lo demás forma parte de la constitución del motor, que no podré variar porque el motor ya lo he construido, y lo he construido con un número de conductores en el bobinado, con un par de polos de la máquina, con un par de circuitos paralelos del bobinado inducido. Por ahora esto da lo mismo, entre comillas. Lo único que os interesa es que toda esta parte se comporta como una constante, porque no vamos a poder modificarla. Lo único que podemos modificar en toda esta fórmula es la velocidad de giro y el flujo. Este flujo depende de la intensidad. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, esta es la velocidad del motor, la velocidad en función de la fuerza contraelectromotriz, en función del flujo, y todo esto 60 por 10 a la 8, el número de vueltas, el número de pares, el número de devanados, lo podría agrupar como si fuera una K, una constante. ¿Vale? Por lo tanto, esta constante es todos esos valores que no voy a poder modificar. Como la fuerza electromotriz es igual, he despejado la fórmula anterior, la primera, es VB menos los 2 voltios del colector, menos la intensidad por todas las resistencias, porque estamos en un motor en serie, resulta que la velocidad es la constante por toda la parte eléctrica del motor dividido entre el flujo. Vale, la potencia de un motor, la potencia útil de un motor es el par, la fuerza que ejerce, por la velocidad angular, es decir, por la velocidad de giro del motor. Potencia par por velocidad angular. El par en newtons por metro y la velocidad angular en radianes partido de segundo. Bien, son dos características de un motor, la velocidad con la que gira y la fuerza con la que está girando. ¿Vale? Bien. El par de arranque, esa fuerza, ¿vale? Aquí la hemos representado por C. En función del autor también veremos que hay otras letras, ¿vale? El C, el par o el torque, que también a veces le llaman, será igual a la parte constructiva, esta K' por la intensidad por el flujo de arranque por la intensidad de arranque. ¿Vale? En un motor serie,
el par de arranque es muy importante. Por eso se utiliza este tipo de motores en máquinas que necesitan tracción eléctrica, por ejemplo locomotoras, grúas que necesitan arrancar con mucha fuerza un objeto o un peso. Vale, hasta aquí. Bien. Ya lo hemos dicho, el par en función de la intensidad, básicamente, y la velocidad va en función de la fuerza contra la electromotriz. ¿Por qué? Porque todo este paquete de aquí realmente es la fuerza contra la electromotriz. Muy bien. Por lo tanto, si nos fijamos esta E, si la tumbáramos, sería como una N. Por lo tanto, la velocidad va en relación con la fuerza contra la electromotriz. Y este par, este también es la C que habíamos visto antes, es lo mismo que este par. Este par, que parece una I, va en función de la intensidad. Por lo tanto, par va en función de la intensidad y la N va en función de la fuerza contra la electromotriz. N con una E puesta de pie o una N puesta de pie y este palo gordo que me recuerda a la I con respecto a esta I. Bien, aquí ahora lo único que me interesa es que veamos el balance de potencias. El balance de potencias es que yo alimento a mi máquina con una potencia absorbida. Si recordamos por cerca en las primeras fórmulas que vimos en electrotecnia, vimos que la potencia es el voltaje por la intensidad. Como estoy en corriente continua, voltaje por intensidad, a secas. Vale, pues esta será la potencia absorbida que saco de la red. Tengo tres tipos de pérdidas. Pérdidas al cobre, pérdidas al hierro y pérdidas mecánicas. Bien, si yo toco una máquina eléctrica, esa máquina eléctrica está caliente. Está caliente porque le pasa la intensidad por los cables, que son de cobre, y se calientan. Ese calor, esas pérdidas por calor, es lo que se llaman pérdidas al cobre. Su fórmula habitual, la fórmula de las pérdidas al cobre es esa potencia perdida es RI cuadrado por un cierto tiempo. RI cuadrado, el efecto Joule. Las pérdidas al hierro son las pérdidas magnéticas. Los electroimanes, que son bobinas, que son resistencias enrolladas, por las cuales le pasa una intensidad, cuando le pasa esa intensidad, me generan un campo magnético. Pero ese campo magnético no está perfectamente orientado al otro campo magnético del rotor, por ejemplo, entre el estátor y el rotor, sino que hay parte que se está disipando, entre comillas, por la atmósfera. Entonces, esta parte que se está disipando y que no la estoy utilizando serían mis pérdidas al hierro o pérdidas magnéticas. Y por otro lado, tengo que el motor, aunque esté perfectamente lubricado y en unos ejes muy bien calibrados, siempre tiene algo de rozamiento. Y esas serán las pérdidas mecánicas. Por lo tanto, tres tipos de pérdidas. Pérdidas al cobre, pérdidas al hierro y pérdidas mecánicas. O lo que es lo mismo, pérdidas por calor, por el efecto Joule, pérdidas magnéticas porque los campos magnéticos no están perfectamente alineados y no todo se aprovecha, y pérdidas mecánicas porque siempre existe rozamiento. Entonces, a partir de la potencia absorbida, yo en un primer momento tengo las pérdidas del cobre, que aquí le llaman sub S porque son del estátor, ¿vale? Entonces, a partir de ahí también tendré unas pérdidas al hierro por las pérdidas de Foucault o histéresis, que son las pérdidas magnéticas. Por lo tanto, si a la potencia absorbido le resto las pérdidas al cobre y las pérdidas al hierro del estátor, lo que tendré es la potencia electromagnética transmitida al rotor, ¿vale? Si a esa potencia electromagnética transmitida al rotor le quito las pérdidas al cobre, es decir, el calor que también se me pierde en el rotor, tendré la potencia mecánica interna. Muy importante, potencia mecánica interna, porque esta potencia mecánica interna va a ser la que posteriormente me va a dar la velocidad, ya lo veremos. La potencia mecánica interna, si le resto las pérdidas mecánicas, tendré la potencia útil. En la mayoría de los ejercicios de selectividad, la potencia mecánica interna va a ser la potencia útil.
el rendimiento será